Hay algunos artículos de la ley de transparencia que dicen dos cosas. Uno, una autoridad que tenga un vínculo o que haya tenido un vínculo con alguna empresa en particular tiene que abstenerse de tomar decisiones en 2 años. Se dijo en Infinita. ¿Qué onda, minería? Oh, está bueno ese cagüín. ¿Puedo decir algo nada que ver antes? Sí. Ojo con el PDG. Perdió el número mágico sí. de los 14 diputados que inclinaban la balanza de un lado al otro. ¿Quién se fue? El diputado Oli. Felipe Donoso, del distrito 17, finalmente se quedó con el cupo que disputaba con un PDG que en la primera instancia había ganado. Es decir, O sea, perdió, hay un PDG menos. hay un PDG No menos. porque se haya ido de la tienda como estábamos acostumbrados, sino que porque perdió la Y elección. Mauricio, vas a estar feliz con lo que voy a decir. A los PDG le conviene ahora ser uno más de la oposición que ser uno más que no marca la balanza. Ahora al futuro oficialismo, con un voto más, son mayoría. O sea, Pamela Giles feliz. Ya, vamos a entrar en eso, pero antes... Que fome lo que conté, No, nada de no le fome. gustó a nadie. No, No, está bien, me está parece muy nada de entretenido. fome. No es muy Súper usual que entretenido, se den pero- estas cosas. O sea, a veces piden reconteo, pero eso se produce más para elecciones uninominales. Por ejemplo, alcaldes, que hemos tenido varios reconteos. En diputados no es tan frecuente. Y ahora más, o sea, se puede hacer, se hace, generalmente se ratifica el resultado inicial, pero en este caso hay un vuelco, y es un vuelco no menor, como decía Rodrigo Rosa. Ahora, ojo, el PDG en un comunicado, su presidente Rodrigo Batuón dice que desmiente categóricamente esta información y de hecho critica a la UDI por adjudicarse este Pero triunfo. perdón, sí, Vamos ¿qué a dice ver. el Tricel? Porque Exacto. Es lo que dice el Tricel. por suerte tenemos Tricel y no tiene que contar los votos, que además nunca les ha gustado contar votos en público al PDG. Parisi dijo en su minuto que si querían contar votos, bueno, contemos votos en todo Chile, en todos los distritos, en ¿Y todas por qué no las comunas, partimos en todas las contando en regiones. su plebiscito interno? Ya. es No verdad. digo, porque si es por contar, si nos gusta contar votos Un transparentemente. saludo a Franco Parisi, que no he hablado con él hace mucho tiempo. Oye, bueno, Bueno, pero el ya, Tricel, pero volvamos, entonces volvamos. eso va a ser noticia, porque Sí, sin duda, no solamente el hecho en sí mismo, sino que el hecho de que un partido político esté negando, no sé, autoridad a los conteos del Tricel. No, hay un entuerto, Mauricio, ahí, porque no sé si hay una instancia de apelación. Sí, Y- hay. Podría existir, sí, de hecho podría existir, pero habría que contar todo otra vez. Pero lo que hay que mirar ahí, yo no tendría que entrar en el asunto para ver si se contó el distrito completo o algunas mesas. A ver. Porque No lo sé. yo no sé si se haya contado el distrito entero o si se impugnaron algunas mesas dentro del distrito. Eso es lo que había que examinar. No, Pero son hay- algunas mesas de Talca, Curicó, Molina, Constitución, Curepto, Rauco y claro. San Rafael. Ya, claro. Sí, podría apelar, digamos. Pero Sí. yo no sé en qué se basa el presidente del PDG. Ahí, Rodrigo, a ver si nos puedes ayudar. ¿Qué declaró él? Él dice que no es así o desconoce el resultado que entregó el Tricel. Dice, venimos a desmentir categóricamente las publicaciones falsas emanadas desde el corazón de la UDI, en las cuales asegura que el PDG habría perdido al diputado electo por el distrito 17 de la región del Maule, Guillermo Valdés, tras una solicitud hecha por la UDI para revisar algunas mesas. Como presidente, asistí personalmente esta mañana a la revisión de las actas correspondientes a 16 mesas del distrito 17, un proceso que se llevó a cabo de manera transparente. Los resultados y definiciones de dicha revisión serán comunicados en los tiempos y formas que el tribunal disponga, de acuerdo con la legislación electoral vigente. Es una vergüenza que desde la UDI, de manera matonesca, intenten revertir por secretaría la voluntad soberana de los habitantes del Maule. Estamos tranquilos y confiados en los resultados de la elección parlamentaria de noviembre pasado en el distrito 17. Pero esto es lo mismo que cuando uno conoce el fallo, pero se oficializa después. Claro. O sea, se publica No, después. seguramente fue Eso es. O sea, Eso sí. conocemos el resultado, pero no todas las consideraciones. Exacto. Bueno, será más noticia aún mañana. Ya, volvamos al gabinete. Nos perdimos un tremendo ministro de Minería, me dicen. ¿Sí? Sí. A ver, con el correr del día han pasado varias cosas que uno va conociendo y lo van a poder ver en la nota que está preparando Agustín Bianchetti la noche en Mega Noticias. Hay varias hipótesis de lo que ha ocurrido. Arturo Esquella en la mañana, acá en entrevista con Juan Manuel Astorga, en Ahora es Cuando, fue bien preciso en decir que la decisión se toma finalmente porque se comunica primero desde la empresa la salida de Santiago Montt, estamos hablando de los Andes Cooper, lo hacen público en un comunicado, le dan las felicitaciones por el cargo que va a ejercer y él mismo... Perdón, anuncian que se queda hasta el 19 de febrero para que la transición al interior de la empresa Exacto. sea más suave, no sé. Ya, esa es una versión, que es la versión que el Partido Republicano instala. Puede ser.
o sea, creo, y por lo que he reporteado, es parte de los argumentos, pero hay otros que estamos reporteando ahí y que vamos a tener alguna información esta noche en Mega Noticias, porque hay algunos artículos de la Ley de Transparencia que dicen dos cosas. Uno, que cualquier autoridad, lo estoy llevando al vocabulario simple, me puedo equivocar porque son términos que la PAO maneja mucho más que yo, pero en vocabulario simple, una autoridad que tenga un vínculo o que haya tenido un vínculo con alguna empresa en particular tiene que abstenerse de tomar decisiones en 2 años. ¿Ya? Puede que no esté tan preciso lo que estoy diciendo, pero a eso apela. Ya, como a una especie de vacancia, que tú no estés Exacto. tomando decisiones desde lo público que puedan afectar a aquella empresa en la que te fuiste antes de 24 meses. Y ahí es clave lo que dices tú, que iba a haber una transición. O sea, él ya sabemos que iba a ser ministro de Minería, pero iban a haber 30 días. Es que eso sí que es lo que yo menos entiendo. Claro. O sea, ya no se entiende mucho qué pasó y no he podido recabar una historia que me satisfaga, que me explique qué fue lo que pasó, porque este era un comunicado interno, pero dicen que no era tan interno, está bien que es un hecho esencial, que haya comunicado, pero ¿por qué, digamos, alguien se equivocó así? Todavía no me lo han explicado. Pero lo que menos me explico es que haya pretendido alguien que ya es ministro elegido, digamos, y anunciado, como lo iba a hacer a partir de esa noche, Santiago Montt, haya pretendido permanecer en su cargo siendo ya nombrado, habiendo sido, está bien, Sí. no está ejerciendo, Exacto. pero sí tiene ya el conocimiento de ser el próximo ministro. Esa parte es la que me queda menos clara. Un dato y un antecedente más. En esta misma, estoy hablando de la ley 19.880, que es base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado. Y en su artículo 5 marca otro punto que también podría estar sobre la mesa para la decisión. A ver. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. Y sigue explicándolo. Su padre, por lo que yo entiendo y por lo que pudimos conversar y reportear, presta asesoría a mineras. Sí, pero él lee de nuevo. Tener lo de- relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado los 2 últimos años servicios profesionales de cualquier tipo, O sea, si él en cualquier lugar o circunstancia, pero El o- tener relación con una persona natural. Déjame, léemelo por última vez. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los 2 últimos años servicios profesionales de cualquier No, pero tipo eso y en está cualquier bien, pero circunstancia eso, o lugar. ese artículo, entiendo, le afecta al propio ministro en ese caso, no a su pariente, porque no dice nada de parientes hasta cuál grado. Sí, mira, Sino, piensa tú, Rodrigo, que hay muchas normas que efectivamente alcanzan a los parientes. Y cuando es así, te dice él o sus parientes en consanguinidad hasta el 4º grado, por ejemplo. mira, el papá de Santiago Montt es socio de Montt Group, No, sí. que es la firma que tiene un giro amplio, dice, de asesorías profesionales, entre ellas el sector minero. Sí, no, sí, me queda. Estaban antecedentes del dato del papá. Lo que digo es que esa norma, entiendo yo, se refiere al propio ministro, no a sus parientes o. Porque si no diría, tener Sí, él claro. o tener sus parientes o su cónyuge hasta tal grado de ¿Y no consanguinidad. queda claro con tener relación de servicio con persona natural? No, ¿No? porque, Pero mira, o sea, porque eso en el es. fondo es conflicto de interés, ¿o no, Pablo? Que Sí. está No. recordando la ley? Una cosa es que haya, a ver, el conflicto de interés no necesariamente está en la ley, debería estarlo siempre, pero a veces no está. Uno podría considerar que hay un conflicto de interés si es que mi mamá está o mi papá está en un tema del cual yo voy a ser ministra. Pero a mí no me parece que de la lectura de ese artículo, lo voy a revisar, se se siga un desprenda esto. impedimento legal. Ya. Pero bueno, como quiera que sea, si es que eso es así, todo esto debió haber sido O sea, cotejado al antes. punto político ahí está. O sea, tanto se criticó a Gabriel Boric por designaciones improvisadas, sin revisar historial, etcétera. Podríamos estar cayendo en lo mismo. O sea, si es que eso es así, si es que estas fueron las razones, este nombramiento se cayó, según me dicen, cerca de las 7:20 de la tarde. Eso te iba a decir. Imagínate. Santiago Montt estuvo en espacio de riesgo. O sea, estuvo en espacio de riesgo y estaba Y le su dijeron, nombre en la silla. Compadre, no, usted no cabe en la van, porque su puesto lo va a ocupar un puro ministro. Claro. Va a tener que ocupar 2 puestos, Daniel Mas, va a ser Por eso- ministro de Economía y de Minería. Por eso te digo, si es que todas estas consideraciones son las que pesaron, uno no entiende cómo no fueron, digamos, revisadas antes. Ahora, si la consideración que pesó fue las críticas que surgieron a propósito del comunicado, ¿no?
creo que fue una diputada del Partido Socialista la que dijo, qué bonito, algo así, ¿no? Nos enteramos, las empresas nos cuentan ahora quiénes van a ser los próximos ministros o algo así. Bonito antecedente, creo que ese era el tono más o menos. No lo sé, pero como quiera que sea, una pena porque estaba todo tan bien aceitado, parecía para el día de ayer. Claro, se le cayó un ministro antes de nombrarlo, Mauricio, eso fue al final. Sí, Y también no. ha habido críticas en torno a que minería es un ministerio que, dado que el diseño original de estar juntando ministerios no voló, por la razón que sea, no se entiende entonces que un ministerio tan importante como minería sea como puesto a último minuto. Ahora, entendemos que eso no fue un diseño, fue la urgencia, ¿no? De seguir adelante con una invitación y una ceremonia que ya estaba prácticamente en curso. Claro, fue una suerte de fusión forzosa. Eso. Precisamente, no. Porque claro, una de las deudas que deja este anuncio de gabinete es precisamente la austeridad a nivel institucional, podríamos decir, porque vamos a tener el gasto de recursos. No va a haber ministerio. Claro, independiente a que para esos mecanismos de todas formas se tenían que hacer cambios legislativos más adelante. O sea, en un principio iba a funcionar bajo la idea de los biministros o triministros quizás, pero más adelante de todas maneras para eliminar ministerios había que hacer cambios institucionales. Ahora, yo quería preguntarles, y Mauricio, para darte la palabra, hoy día tuvimos las primeras señales del ministro de Hacienda, probablemente el ministro más importante para la prioridad en relación al crecimiento, al trabajo, que es Jorge Quirós. Y él hoy día confirmó algo que durante este periodo de articulación de los equipos ministeriales de José Antonio Kast no había sido abordado en profundidad, que son los 6.000 millones. O sea, esta promesa de campaña tan cuestionada hoy día vuelve a estar sobre la mesa y con plazos. O sea, se habla de que la mayoría de este ahorro se va a concentrar en el primer semestre del primer año de gobierno. ¿Tú cómo visualizas la expectativa que se está generando a partir de este ministerio y las señales que dio Quirós durante esta jornada? Sí, se está colocando en muchas amarras el gobierno entrante. O sea, ayer el presidente Kast ya no nombró 3 emergencias, sino que se refirió a 5 de ellas, destacando la que tú estás precisamente señalando, Rodrigo, recién, que se refiere a materias de carácter económico. Si es que ahora el ministro se pone como plazo un primer semestre para realizar una reducción significativa de recursos, le entrega un punto a la oposición para estar fiscalizando permanentemente la actividad de ese ministro. Recordemos algo que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero el gabinete, cuando asuma el 11 de marzo, va a tener una porción del 80% de figuras independientes. Claro, Jimena Rincón, Demócratas, se disuelve, Judith Marín, Partido Social Cristiano se disuelve sin perjuicio de que se pueda reconstituir más adelante. Lo mismo el Partido Radical con Jaime Campos y Evópoli con Francisco Undurraga, aunque están apelando ellos. Por lo tanto, podría ser presa fácil de la oposición Jorge Quirós en caso de que la meta que se vaya a proponer no se cumpla. En eso hay que ser extremadamente cuidadoso. Por una parte, una de las tareas que va a tener Quirós, que lo señaló, era la de los 6.000 millones de dólares y también enviar un proyecto de reforma tributaria. El punto ahí es que si bien en la Cámara lo podría sacar adelante, en el Senado le va a costar muchísimo. Por ende, si es que el ministro de Hacienda está comprometiendo un plazo para recortar recursos y por otra parte para rebajar el impuesto a las empresas, para lo que se requiere una ley, eso ya no depende de él, eso ya depende de la voluntad del Congreso. Y el mismo presidente Kast, una vez que estaba en plena campaña, ¿se acuerdan que dijo el Congreso no es tan relevante como muchos de ustedes creen? ¿Qué significa eso? Que este gobierno lo más probable es que no sea un gobierno de reformas, sino que sea un gobierno de medidas, dada la emergencia. Pero si Quirós está pujando por una reforma de carácter tributario, entonces sí va a avanzar en la línea de reformas y ahí va a chocar frontalmente con el Congreso y los partidos van a estar esperando para ya sea pasar cuentas o simplemente presentarse como actores de bloqueo.
Por otra parte, van a existir ministros que podrían caer y nadie los va a llorar. Esto es primera vez que ocurre. Yo no recuerdo ningún ministro que pueda caer y que nadie lo vaya a llorar. Me estoy refiriendo específicamente a Jimena Rincón y Jaime Campos. Nadie los va a llorar porque desde el grupo de la oposición a Jimena Rincón ya no la pueden ver, y desde el nuevo oficialismo la miran con cierta distancia porque no pertenece al grupo originario de lo que es la derecha, y lo propio con Jaime Campos. Entonces ahí tenemos dos ministros por los que nadie se va a inmolar. Ojo con esa nominación. Y en el caso de Quirós, vuelvo a repetir, colocarse metas tan ambiciosas y no cumplirlas significa aumentar desmedidamente la expectativa y que el Congreso lo mande a tierra en los primeros 6 meses de administración. Interesante lo que aborda Mauricio, porque claro, las figuras del mundo de la centroizquierda, que ya no pertenecen al mundo de la centroizquierda, Jimena Rincón y Jaime Campos, son convocados a este gabinete en función de lo simbólico, de la unidad nacional, de ampliar la fuerza de apoyo, pero claro, lo más probable es que en el Congreso se encuentren con un escenario adverso. El propio Vlado Mirosevic hoy día decía que hay una profunda desconfianza en relación a la figura de Jimena Rincón, y ahora hablábamos con Leo Cubillos y que planteaba que el nombramiento de Jaime Campos solamente va a tensionar los ánimos con la próxima oposición, actual oficialismo, por supuesto. Ahora, hoy día el presidente Kast y el presidente Boric fueron a las zonas de catástrofe, y el presidente Kast estuvo con su ministro de Vivienda, Iván Poduje. ¿Cómo visualizan este despliegue y esta transición que se va a generar dentro de las próximas semanas, que claro, probablemente va a tener mucho de republicanismo en el buen sentido, con estos diálogos que se van a sostener sobre todo en el mes de febrero, pero obviamente también va a haber una intencionalidad de marcar diferencias en relación a la actual gestión? ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? Sí, se vio un poquito en evidencia hoy día, porque como me comentaban los equipos que están en terreno, el presidente Boric tuvo algunos inconvenientes en algunas zonas con gente que estaba en el lugar que le recriminó cierta ausencia del Estado, que no culpo al presidente de la República por esto, sino que es bastante habitual que ocurra cuando hay una crisis o una catástrofe de este tipo. A diferencia de José Antonio Kast, que lo que vimos fue más bien vítores de varias personas que estaban ahí. Y ahí lo que tú planteabas, Pelado, es como, más allá de la puesta en escena, la performance que decida cada uno, es la percepción que finalmente queda de a quién está esperando la gente. Y bueno, el 60% casi que obtuvo José Antonio Kast, uno podría concluir que efectivamente se traduce en respaldo ciudadano, pero le pone también el tremendo desafío. O sea, la crítica que se le ha hecho crudamente a Carlos Montes, con razón en muchos casos, por la demora tras el incendio de Valparaíso, hoy día le toca en sus propias manos a Iván Poduje, como ministro de Vivienda futuro, y al propio gobierno de José Antonio Kast. Vamos a ver, creo, sí, gestos republicanos en los próximos días. Hablábamos en la mañana en nuestro chat VIP que tenemos de política, lo que viene con el traspaso cuando ya tengamos los nombres de los subsecretarios. Fecha el 30 de este mes. Voy a alcanzar a verlo antes de las vacaciones. Yo pensé que me iba a saltar ese proceso y a quedar en manos de Rodrigo Sánchez, pero me va a tocar igual. Perdón, Rodrigo, no te entendí. ¿Es el 30 de ahora de enero? Exacto. ¿Los secretarios? Ah, mira. Sí, para que empiece el trabajo de traspaso en febrero ya. Al menos yo conversé hace algunos días con una ministra de Estado y están absolutamente abiertos, dispuestos ya trabajando en el traspaso. O sea, empezando a juntar las carpetitas para pasárselas. Y llevándose algunos cuadros, me decían algunos que querían guardar ahí, porque seguramente los gustos son bien distintos. Van a haber gestos republicanos de todas maneras, pero se va ahora a tratar de marcar estilos distintos. No por nada, José Antonio Kast decide viajar en los próximos días a República Dominicana, Panamá y El Salvador. Me imagino que están todos cruzando los dedos para poder juntarse con Bukele. Y si no lo es así, imagínate una visita a una cárcel o algo por el estilo. Yo conversaba con una figura también de republicanos hace algunos días y me decían que en lo comunicacional y visual, ellos ven una estrategia parecida a la de Bukele. Cuando vemos estas imágenes cinematográficas de las cárceles, todos rapados, todos vestidos iguales, hay algo de eso que tiene mucho de efectividad rápida, o de efectismo más bien rápido, en los próximos días. Y ahí se va a provocar, creo, una constante comparación entre lo que está haciendo Boric y lo que va a hacer Kast. Claro, y de hecho hay una expectativa muy grande también en relación a estos viajes, considerando que se ha visto a José Antonio Kast siendo muy ejecutivo y tratando de solidificar, podríamos decir, sus alianzas a nivel internacional, pero con algunos resultados
que tienen de dulce y a gras, en verdad, por lo cual obviamente también hay mucha expectativa en relación a cómo se va a llevar a cabo este viaje y los resultados que va a obtener. O sea, esa reunión con Bukele sí o sí se tiene que producir como para calificar este encuentro como algo exitoso. ¿Nos queda algo más para proyectar dentro de estas...? Más vale que no, porque se nos acaba el tiempo. Solo quiero hacer una... No, te voy a contar a ti nomás, Rodrigo, porque no quiero aburrir a Está nuestros haciendo un estudio auditores. jurídico, la Pau, para explicarnos. Y la verdad es que el artículo 5 efectivamente no es el que... O sea, el numeral 5, porque es el artículo 12 de la ley que citaste, no representa ningún impedimento porque no habla de los parientes, habla del mismo, en este caso, de la misma autoridad administrativa. Sí hay una norma para los parientes en el numeral 2, pero en todo caso, lo que consagra este artículo es el principio de abstención, es decir, la necesidad de abstenerse de actos administrativos cuando haya algo que le interesa a él personalmente, digamos, a él o a su cónyuge o a sus parientes. Y ahí con su padre debería haber algún Claro, conflicto. pero eso no obsta a la posibilidad de ser ministro, sino más bien habla de la posibilidad de tener que restarse en algunos actos administrativos y también No, claro. de la Y ahí- obligación de comunicarlo al superior. Era abrir, si esto es así, efectivamente fueron las razones, abrir un espacio político de eso crítica sí. muy potente. Sí, no, de ahí no se sale, Eso sí, de ahí no se pero era el vuelve. numeral 2, que de hecho dice tener parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado con alguien que tenga interés. En este caso, él tiene parentesco por consanguinidad con alguien que tiene interés, es decir, su padre, no el numeral 5. ¿Viste? Llegamos a un punto aquí. Es verdad, aquí Entre estudiando lo derecho. desordenado del editor de política y lo clarísima que No, es la nada conductora. desordenado, sí, La además a ti conductora. te lo Equipo de soplan, así investigación que- en vivo.